Ya, 1, 2, 3, comenzamos. Bien, chicas, vamos a recapitular. Hoy día le contaba a Margarita que el plan que tenemos con Margarita es el siguiente. Primero, queremos, ojalá, resolver dudas, queremos modelar con Margarita. Margarita nos va a mostrar un capítulo 1 de un par de tesis que yo ya les compartí hace buen tiempo, que ustedes ya la deben haber mirado, que ojalá tengan preguntas, sean súper disciplinadas, chicas, ¿ya? Vayan leyendo y preguntándose, ¿viste tal cosa? ¿Cómo es que podemos expresar hasta qué punto debemos llegar en la profundización de tal aspecto, en la introducción, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque el tiempo va pasando peligrosamente y ya espero que en una semana más o algo así podamos nosotros con la profesora Margarita leer un primer borrador de este primer capítulo que tiene varias características, ¿ya? Entonces, ojalá el tiempo nos dé para eso, para resolver dudas, modelar el capítulo 1, conversar de lo dinámico que es este proceso. Estos procesos se llaman iterativos, ¿ya? Iterativo significa que uno va iterando. ¿Y qué significa iterar? Que uno hace una cosa, hace otra y después vuelve probablemente a lo mismo y después vuelve a lo mismo, porque es un proceso absolutamente dinámico. Eh, eh, y como digo, este es un proceso iterativo y cuando nosotros digamos ya, este es un capítulo 1 más o menos terminado en un par de semanas más, en realidad no está terminado. Y cuando estemos empezando ya a partir del fines de la próxima semana el capítulo del Lit Review, la revisión de la literatura o marco teórico, como queramos denominarle, y uno dice, ya termina este capítulo, tampoco está terminado, porque siempre vamos a estar en este proceso iterativo, ya cíclico. Uno va a encontrarse, a última hora se va a encontrar con una fuente nueva, inspiradora, pertinente, va a tener que sacar otra seguramente, va a tener que reacomodar, etc. Y no solo iterativo, sino que en muchos sentidos también es concurrente. Concurrente significa que en muchos sentidos yo tengo que hacer más de un proceso a la vez. Lo más probable es que después, cuando ya estén leyendo ustedes para su lead review, tengan que estar a lo mejor ya pensando en métodos, es decir, en instrumentos de recogida de datos, recogiendo los datos al mismo tiempo que van trabajando su revisión de la literatura. ¿Ya? Entonces, dicho eso, no sé qué piensas tú, Margarita, pero yo compartí un libro que en realidad está pensado para estudiantes de posgrado, incluso de estudios doctorales, pero en realidad no lo dice tan explícitamente, pero muchas referencias se hacen. Solamente si ustedes quieren tenerlo, pero si les parece, hay un libro que es súper bueno, de una editorial muy prestigiosa, y que se llama How to Write a Better Thesis, cómo escribir una mejor tesis. Y Margarita, ella va a ir dándoles pistas, ¿ya? A partir de la próxima semana, basada en este libro. Pistas, cuando digo pistas, es 2 grandes slides en donde les va a decir, miren, un capítulo 1 tiene que contener esto. Por supuesto que ya eso está recogido de algún modo en el ¿cómo se llama? En las orientaciones que ustedes tienen ya para escribir su proyecto de grado. Pero hay aspectos que ustedes les va a servir como una suerte de checklist y decir, ya, ¿dije yo esto en el capítulo 1? Sí, listo, check. Dije esto otro que dice este súper buen libro usado a nivel mundial, que debe tener el capítulo 1, sí, lo dice, sí, ya. Del capítulo 2, dice que no se debe hacer tal cosa, yo lo hice, parece que sí, entonces le hago una X y digo voy a tener que reformularlo. Les puede servir, ¿ya? Muchísimo. Bien, entonces, pasemos a hacer el primer ejercicio. Génesis, si me escuchas, dame una señal de vida. Esto es como la widget, the widget board, la Ouija. ¿Ya? Si estás ahí, por favor, hazte sentir, Génesis. Sí, profesora. Ahí está, desde Aquí los, estoy. desde los confines de su casa ya nos dio una señal de vida. Y la Maricel también. Entonces,
Margarita, me parece que te tengo que, ahora sí puedes compartir. Vamos a hacer entonces un rápido ejercicio, ojalá de no más de 10 minutos, 15 minutos. Por favor, deténganme, pregúntenle a la profesora Margarita, y vamos a ir mirando un capítulo 1. Contrasten, por favor, contrasten lo que está aquí en estas tesis, que no son de la universidad, no son de pregrado, están en un nivel un poquitito más arriba, más que de posgrado, aquí lo que nos está mostrando son las orientaciones de proyecto de grado, la Margarita, y hagamos un siguiente ejercicio rápido. Por ejemplo, nos dice que el capítulo 1 debe tener una problematización, ¿ya? Y la problematización, ¿qué significa? En inglés se llama the problem. ¿Cuál es el problema que tú quieres, que ustedes quieran en este caso abordar? Pero no se dice el problema que nosotros queremos abordar, no, se da una introducción, se dice, tal como lo señala, estas grabaciones, chiquillas, no es solamente por cumplir con un protocolo, es para que ustedes las escuchen, ¿ya? Entonces, cuando yo presento el problema, después vamos a ver cómo lo hace la tesis, esas tesis que tienen ustedes, que Margarita después nos va a mostrar, y vamos a decir, a ver, ¿se problematizó en la tesis? Sí. Ah, pero no se dice, el problema de este proyecto de grado es 2 puntos. No, eso es demasiado directo, eso es no ser capaz de situarlo en un ámbito más amplio, y ustedes deben ser capaces de situarlo en un ámbito más amplio. Entonces, en la problemática, ¿están los objetivos? Háganse su checklist. Yo tengo que poner los objetivos en mi primer capítulo. Si no hay objetivos y no hay pregunta de investigación, no hay proyecto de grado, ¿ya? Lo que después uno puede a lo mejor es mejorar el predicado de la pregunta de investigación, uno puede especificar algún aspecto, etcétera, pero sin pregunta de investigación, sin objetivo, no hay proyecto de grado. Y afortunadamente yo creo que hemos llegado ya a un consenso respecto de sus preguntas de investigación. Y entonces, este capítulo, como dice ahí, expone en términos generales. Yo diría, introduce al lector. No se olviden que cuando uno escribe para otro. Uno no escribe para sí mismo. Uno escribe para otro y por lo tanto tiene que ponerse en los zapatos del lector. El lector entiende claramente lo que quise decir, entiende las relaciones que estoy tratando de establecer en las ideas, entiende que yo aquí en este primer párrafo estoy situando en términos generales el problema, pero luego poco a poco lo especifico. Entonces, veamos si es que está eso, lo vamos a ver en las tesinas después, ¿ya? Estas tesinas de posgrado, y después vamos a hacer el trabajo con los... Hay dudas, eso, pregunta, eso, dale, ¿quién dijo yo? Eh, yo es que quería saber si es que tiene que seguir como un orden específico, así como plantear el tema, después el objetivo, o solamente tiene que estar todo presente y no importa el orden. Ya, bueno, mira, de algún modo, si tú te fijas en las mismas orientaciones, en este documento que Margarita nos está mostrando, eh, hay una suerte de breakdown, de desglose del capítulo. Yo mismo les dije a ustedes, les sugerí una suerte de desglose. Les dije, la sección 1.0 debiera ser introducción propiamente tal, una sección 1.1, que ustedes la deben tener hace 2 sesiones debe haber sido eso. Deben tener, por ejemplo, el problema, con esos headings, con esos encabezados. Ya después podrían tener un 1.3, que sería, por ejemplo, objetivo y preguntas de investigación, 1.4, significancia y justificación. Me salté la justificación que podría haber ido antes, pero ustedes tienen esa estructura. Entonces, hay ciertos aspectos que, a ver, y eso lo conversamos con Margarita hace un rato también, no hay, existe, esto lo quiero dejar súper claro, no hay una sola forma de escribir una tesis, no hay. Hay tantas como personas o instituciones.
Lo que sí hay consenso, sobre lo que sí hay consenso, es que un capítulo 1 tiene que cumplir ciertos requerimientos. Debe introducir al lector al tema, debe introducir al lector al problema, debe contarle cuáles son los objetivos y preguntas de investigación, debe contarle cuál es la posible significancia y justificación de la investigación, debe contarle cuál es la estructura de ese mismo trabajo, que probablemente, como lo hemos dicho, va a cambiar halfway through, a la mitad, después, etcétera, pero uno ya tiene un norte, ¿ya? Así que espero eso responda a tu pregunta, Irene, ¿ya? Entonces, ese primer objetivo, pero ese primer capítulo, debe cumplir con esto, delimitar el problema, claro, declarar las preguntas de investigación o hipótesis, objetivos mismos. Los objetivos, coherencia, ¿no es cierto? Esto en cualquier capítulo 1, con distintos encabezados, todo puesto más en una suerte de prosa fluida, junta, sin mucho encabezado, en otras más claritas con encabezados, porque eso se llama signposting. Uno le va como poniendo al lector ciertas señales de tránsito. Ojo, señor lector, que en la próxima sección le voy a contar cuáles son los objetivos y preguntas de investigación. Y por eso le pongo un título, un encabezado que se llama Objetivos y preguntas de investigación. ¿Me entiendes? Esos son como ir en la carretera y uno saber, yo lector, yo soy el conductor y sé dónde tengo que parar, a qué velocidad tengo que ir, y eso uno lo va haciendo con el texto, el discurso, los encabezados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es básicamente lo que debe tener necesariamente. A lo mejor no se va a llamar así, no va a decir the problem, pero tiene que estar la problematización. A lo mejor no va a decir introduction to the topic o introducción al tema. Capaz que diga introducción. Capaz que no diga hipótesis, sino que diga preguntas de investigación objetivo. Capaz que lo tenga separado. Preguntas de investigación en una subsección, objetivos en otra. Pero ese no es tanto problema. La cuestión es que esos elementos deben estar, no pueden no estar. Y aquí estamos con un capítulo 1, gracias Margarita. Capítulo 1, introducción. Y si ustedes miran, yo voy a hacer lo que se llama side translation, una traducción a primera vista. Y fíjense ustedes, vayan haciendo checklists si es que están tal o cual elemento. Vamos a ir rápido, no la vamos a leer toda, pero primer párrafo. La enseñanza del inglés como segunda o lengua extranjera ha ganado, perdonen lo barbárico de la traducción, ¿ya? Pero ha ganado importancia indiscutible en las últimas décadas. Por un lado, el inglés, bla, 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 se aprende en los círculos que se llaman inner circle and outer circle, en donde el inglés se utiliza como lengua franca. Por otro lado, el inglés, bla, 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 se aprende en países como Chile, que son partes del círculo de expanding, y no se habla, bla, 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 bla. Sigamos un poquitito de Margarita. Y uno dice, bueno, todavía parece que recién me están introduciendo al problema aquí, ¿no es cierto? Aprender un idioma es un proceso complejo, en el cual los aprendientes pasan mucho tiempo para desarrollar habilidades comunicativas, producir sonido y estructura de la nueva lengua de manera inteligible. Brown, mira qué interesante, ya desde el primer párrafo hay citas. Por eso es que yo a lo mejor las bombardeé y la profesora Margarita también seguramente les pasó materiales. Y después dice entonces, Brown, página año tanto, señala tal cosa, bla, 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 al respecto. Siguiendo una aproximación más centrada en el estudiante, los investigadores han tratado de develar los factores afectivos, cognitivos, individuales, que pueden explicar las diferencias en el aprendizaje, en los resultados de aprendizaje. Variables como la motivación, la inteligencia, la aptitud, bla, 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 entre otros, juegan un papel fundamental. Primero hablo de la importancia del aprender una lengua, bla, bla, bla.
aparece que hay varios factores. Después dice la motivación, es aparentemente, ¿no es cierto?, un predictor importante del éxito en el bla, 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 en el aprendizaje, Brown 2001. Básicamente el primer modelo, explícate qué tal y tales cosas. El próximo párrafo dice, a pesar de que despite, fue ahí, hay investigación que muestra que la motivación intrínseca es superior a la extrínseca en términos de éxito, no ha habido completo acuerdo respecto de bla, 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 bla. O sea, ya estoy introduciendo al tema, ¿Estaba dentro de las orientaciones? Sí, porque decía algo así como introduce al lector en términos generales o algo así, no recuerdo cómo lo decía. Como se dijo anteriormente, la inteligencia es otro factor interno que aparentemente influye en el proceso de aprendizaje, bla, bla, bla. Genesis, bla, 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 bla. Después seguimos. Entonces estamos diciendo, oye, el inglés se está estudiando en tales partes. Hay muchas variables que influyen, variables del individuo. Dentro de esas variables es un análisis, es una presentación deductiva. Después, dentro de las variables están esta y esta. Las empiezo rápidamente a introducir, después digo, more recent research, aquí. Investigación más reciente ha dado luces respecto del impacto de la aptitud con P, ¿ya? De la aptitud, bla, 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 bla. Concluyendo que la aptitud por sí misma no determina tal y tales cosas. Muchos autores se han enfocado en bla, 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 y sigo mostrando. Esto es de magíster, esto es más de lo que se espera, pero es lo que en esencia, es lo que ustedes deben hacer, más chiquitito, sin tanta profundidad probablemente. Para abordar el asunto, sí. Disculpa. Entonces, igual es recomendable intentar contrastar la información para poder dar más como relevancia a la información que ya hemos investigado. Maricel, dentro de la introducción. Sí, te entiendo. Para hacer la introducción, ustedes tienen que estar en un proceso de permanente lectura, y me gustaría referirme a eso después, a lo mejor ya lo discutieron con la profesora Margarita, pero ustedes debieran estar en un proceso de lectura analítica y crítica de aquello que han ido encontrando. La profesora Margarita les ayudó a cómo buscar fuentes, a cómo seleccionarlas, a cómo bajarlas. No sé si llegaron a una segunda etapa, que es a cómo leer críticamente, a cómo ir seleccionando pedacitos de aquello que ustedes van. Sí, también. Ya, súper bien, excelente, gracias Margarita. Entonces, ustedes pueden ir, seguramente Margarita les enseñó entonces a cómo ir organizando las lecturas que van haciendo, y hay miles de formas, no hay una. A mí me gusta hacerlo de un modo, pero cada uno también desarrolla sus propias estrategias en ese sentido, ¿ya? Entonces, la respuesta, Maricel, es definitivamente un capítulo 1, cuando tú introduces al lector a tu tema, ya el lector tiene que sentir que tú manejas el tema, todavía entendiendo que hay cosas que vas a ir mejorando después, pero que tú manejas el tema, que tú le estás mostrando ya un camino para hacer comprensible este discurso, este texto al lector. Sí, la respuesta es definitivamente Maricel, sí. Si podemos seguir, Margarita, no voy a ir haciendo traducción de todo, pero lo que quiero ir mostrándoles es cómo esta persona, entonces, empezó desde una cuestión general, introductoria. Parece que esta tesina entonces tiene que ver con variables personales, porque llegó hasta ahí y dijo, oye, para el éxito del aprendizaje hay distintas variables, como dice tal autor. Empiezan brevemente las menciona, qué se dice sobre ella, etcétera. Y
si podemos, aquí fíjense que dice, habiendo descrito algunas de las variables que pueden afectar, bla, 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 también es importante brevemente examinar el rol de los factores externos. O sea, nos dicen, ojo, hay factores internos del individuo, del aprendiente, y factores externos. Y después, entonces lo que hace seguramente es mostrarnos esas variables externas. Sigamos, por favor. Ya. Dale nomás, dale nomás. Sí, entonces menciona variables externas, de acuerdo al enfoque sociocultural, bla, bla, bla. Y miren lo que me encuentro. Statement of the problem. El problema. Pero el problema, tal como se lo decía yo, no es que ustedes pongan un 1.2, por ejemplo, y digan, el problema que aborda nuestro programa, nuestro proyecto de grado es, sino que uno de a poco le va contando al lector, ¿ya? Y uno le dice, mira, recientemente la investigación educacional ha abordado de manera extensa los factores internos, bla, 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 bla. En el caso de esto y esto, salta tal cosa. Hasta el momento, a pesar de la extensa investigación que se ha hecho sobre el impacto de los factores contextuales en la bla, 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 poca investigación se ha hecho utilizando una perspectiva multivariable. Y ahí uno empieza a decir, ya voy entendiendo, pareciera que el problema tiene que ver con una perspectiva multivariable, en donde no se mire un solo factor, sino distintos factores, factores externos al aprendizaje, porque los internos se han estudiado. Y después dicen tales como tal y tal. Y entonces tenemos que aquí... ya, en Chile, ahí se menciona el SIMS, etc. Y después dice, en términos de los efectos socioeconómicos, de las inequidades socioeconómicas en el aprendizaje, factores como la motivación, bla, 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 sugieren un fuerte ligazón entre tales y tales cosas. Rodríguez dice, ustedes tienen que hacerlo más chiquitito, ¿ya? Esto no se olviden, es de magíster, ¿ya? Sigamos nomás, Margarita, por favor. A ver, y dice, tales autores han hecho tales cosas, hay varios estudios que describen tal cosa, y esta investigación busca esto. Este es el problema. El problema es que no hay todavía investigación que se haya hecho sobre este aspecto. Eso es el problema. El problema significa, yo le cuento al lector qué investigación más o menos relacionada se ha hecho, pero también le dejo claro al lector que esta investigación viene a contribuir a un espacio sobre el cual no hay investigación o que es muy contextual, es muy propia de un ciclo, de un grupo etario, de ciertos niños con ciertas características, etcétera, etcétera. Después, aim and scope, dice aquí. ¿Cuál es el objetivo y el alcance de la investigación? Si ustedes van a las orientaciones, por ahí dice, bueno, hay que hablar de los objetivos. Aquí seguramente ya se habla de los objetivos. ¿Cuál es el scope? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el ámbito? Aquí está el ámbito. ¿Ya? No lo vamos a ver en detalle, pero ustedes lo pueden ver o lo han visto ya. Entonces dice ahí en un párrafo, este trabajo sigue un estudio de caso en el cual la combinación de enfoques cualitativo y cuantitativo permite, ¿no es cierto?, un análisis en profundidad de los objetos de estudio, los datos de investigación se sacan de tales instrumentos, bla, bla, bla. Y luego mira lo que dice, preguntas de investigación. ¿Qué decían las orientaciones? ¿Que tiene que haber preguntas de investigación? Sí, aquí está. A lo mejor, como digo, no van a estar en el mismo orden, con los mismos encabezados, pero son los elementos los que tienen que estar. ¿Ya? Este estudio busca responder o abordar las siguientes preguntas de investigación, 2 puntos, bla, bla, bla. Mira, después dice significancia del estudio, importancia, un poco, ¿por qué hay que hacerlo? Nosotros habíamos hablado de justificación. En las orientaciones parece que algo se dice también. Habría que verlo, de ahí lo vamos a ver. 1.5 y seguramente ya después
va a estar como la estructura del capítulo. Ahí está, overview of the study. ¿Que también lo dice la orientación? También lo dice la orientación. Entonces, no hay una relación uno a uno, pero los elementos esenciales de las orientaciones recogen lo que está aquí. Fíjense, exposición general del tema estaba. Contextualización, delimitación significa el scope. Sí, está. Declaración de las preguntas, también. Los objetivos, también. Y coherencia entre el problema, el objetivo, el general o específico, sí los hay. Margarita, te quiero dejar un espacio también para aportar en este sentido, de este primer capítulo. Quiero que sigamos respondiendo a las preguntas de las chicas y para avanzar. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Creo en primer lugar que has explicado en bastante profundidad de qué se trata el capítulo 1. Ya lo habíamos conversado de manera muy superficial con las educadoras en formación, pero ahora ha quedado más que claro con los ejemplos. Y como comentario final, creo es muy importante tener en cuenta lo que Maricel propuso, problematizar. Esto no es como entregar información así, esto es, sino que hay que de alguna manera, como decía el profesor Mauricio, considerar que hay un lector. Imaginen que ese lector no es especialista o tan especialista como ustedes lo van a hacer al término de su trabajo. Por lo tanto, ningún paso y ninguna información es obvia. Esa sería una primera sugerencia. Excelente. Por muy obvio que parezca ser, nada es obvio. ¿Ya? Así es. Recuerden siempre que al final de su trabajo ustedes van a ser las más especialistas, quienes más van a saber. Entonces, la idea de este trabajo es compartir ese conocimiento, ¿ya? Y lo segundo es justamente problematizar, encantar al lector, ir de muy amplio, visitando puntos relevantes, hasta llegar de a poquito atrayendo la atención, el interés, el foco, las posibles ramificaciones de su tema, sin ahondar mucho en ellas, pero sí, por cierto, mencionando lo que cabe mencionar y ya finalmente llegar al punto culmine que es su tema, su objetivo, sus preguntas de investigación. Además de eso, como ya habíamos conversado sobre el capítulo 1, yo pienso que sería más productivo preguntar a las parejas cómo van, si lo que han pensado, lo que han trabajado, lo que han leído ya encuentra coherencia con lo que visitamos hoy día, y si no, qué falta para nosotros poder ayudarles a consolidar un poquito este borrador de primer capítulo. Excelente. Gracias, Margarita. Así que dejemos este espacio para hacer un poco de diálogo más libre, ¿ya? Que ustedes nos expongan, que ustedes nos pregunten, que ustedes seguramente durante todo este rato que me han escuchado y han escuchado a la profesora, van en su cabecita haciendo relaciones, imaginando su propio trabajo y por supuesto que a partir de eso le van surgiendo preguntas. Así que cuéntenos los temores que llevan, los análisis que han hecho, cómo podemos seguir ayudando basado en este capítulo. Y después hablamos, ¿no es cierto?, de las cosas más formales y fomes, como son ya tal fecha, entrega de primer borrador, pero tenemos que ser fome también, ¿ya? Así que abro el espacio, abrimos el espacio. Ya, yo con Génesis hemos estado leyendo harto. Hemos identificado que hay algunos papers que no nos sirven en nada, así que ya los descartamos. Sí. Y en algunos textos citaban a ciertas personas y buscamos las referencias y anotamos las referencias como para buscar los papers y ver si es que están como más relacionados a nuestro tema. Bien.
Lo que sí, los años sí son, la mayoría de los papers con los que trabajamos tienen referencias muy antiguas. Traté ¿Qué de es? buscar las del 2000 en adelante, pero tienen muy antiguas, así antes de que yo naciera. Perdona, pero tú naciste hace poco, yo creo. ¿De qué año estamos hablando, Aileen? No sé, la más antigua que viera como del 82. Ya, Las demás eran como del 90, pero yo puse, o sea, registré puras que eran como del 2000, 2001, 2009. ya, perfecto. Mira, eh, mm, como parece que en una de nuestras primeras sesiones, eh, no es tan, gracias Margarita, uno puede tener citas más o menos antiguas en la medida en que su presencia se justifique a sí misma a partir del el peso que tenga esa publicación en un área, ¿ya? Eh, si yo hago un trabajo hoy día de fonología generativa, una cosa muy fome, eh, es casi imposible retrotraerse al gallo que inventó la teoría generativa, que se llama Chomsky, y su gran tesis doctoral del 58. Pero claro, también uno espera que pasen cosas del 58 en adelante, y han pasado muchas cosas. Entonces, Aileen, tampoco, a ver, es bueno estresarse y eh, buscar fuentes, a lo mejor ahí, Margarita, yo también en un rato puedo buscar algunas publicaciones que me parezcan que les puedan ayudar. Déjame ver, tengo que ponerme los lentes. Eh, Aileen y Génesis. ¿Cuál es el efecto cualitativo de ganancias de aprendizaje del uso sistemático de rutinas lingüísticas en inglés en niños? Perfecto, perfecto. Y no por nada están puestas en negrilla, ¿eh? No por nada, ya porque estamos hablando de ganancias de aprendizaje, estamos hablando de rutinas, tú vas a hablar de rutinas, en niños y niñas de nivel tanto, tanto, o de edades tanto, tanto, en modalidad virtual. Modalidad, por lo tanto, Aileen y Génesis, que está aquí. Ustedes tienen que leer sobre, el primer gran tema es aprendizaje de inglés por parte de niños en contextos de, en inglés se llaman Instructed Learning Environments, en ambientes de aprendizaje de instrucción formal. Es decir, aquí no estamos hablando del niño que aprende en el playground, en Australia porque sus papás emigraron. No. Aquí estamos hablando de aprendizaje de otra lengua y ustedes tienen que hablar sobre eso. Aprendizaje del inglés en niños. Si me permite ayudarte, Aileen, y Génesis, solo si me permiten, pero yo en la introducción, por ejemplo, para ti, para ir modelando, yo diría, primero ustedes dicen 1.1, introducción. Creo que su introducción debería primero abordar el aprendizaje del inglés, digamos, como lengua franca, como fenómeno mundial, ¿ya? Para eso hay fuentes muy actualizadas, ¿ya? Por lo menos de los últimos 15 años, ¿ya? David Crystal, 2003, por ejemplo, no es de lo más reciente. David Gradle, otra fuente, yo creo que se las compartí. Crystal, Gradle, Gradle debe ser 2007, que habla sobre cómo se ha aprendido. Vean las mismas tesis, busquen las fuentes, ahí está. ¿No? Las mismas tesis les van a entregar riqueza. Entonces ustedes dicen, les voy a hacer un poquitito como el bosquejo, pero para ayudarlas nomás, yo les doy el primer empujoncito con la profesora, ¿ya? Entonces, el inglés, sin duda, estoy inventando, este primer 1.1 introducción. El inglés... ¿Soy yo? Maricel, sí. tú sí. Como que se cortó un poquito y ahora volvió el sonido. Ya.
Ya, perfecto. Sí, me acaba de decir aquí el mensaje, your internet connection is unstable. Muy mala en realidad. Bueno, entonces, la introducción debería decir, ¿no es cierto? La enseñanza del inglés como una lengua, como una segunda lengua, lengua extranjera o lengua adicional, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho extensiva, bla, 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 por razones geopolíticas, tal como lo señala Crystal 2003, bla, 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 bla. Esto ha significado que los países han introducido la enseñanza del inglés en el sistema escolar y poco a poco, y fíjate cómo voy de a poquito, enseñanza de inglés en contextos de instrucción formal, no me interesan los otros contextos porque mi investigación es contextos informales, ¿ya? Entonces, como Chile, por ejemplo, que ha introducido, de acuerdo, bla, bla, los planes, programas, la introducción de una lengua extranjera, bla, bla, a partir de quinto básico. No obstante ello, de acuerdo a tales y tales documentos, la enseñanza del inglés también es posible de primero a cuarto de manera voluntaria, bla, bla, bla. Lo mismo ha ocurrido en el sistema de educación parvularia, en donde muchas instituciones también han introducido bla, 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 bla. Enseñanza del inglés, enseñanza. Y pueden introducir, tienen que introducir modalidad virtual, pandemia, virtualidad, lo que significa la enseñanza remota, las dificultades, los desafíos, etcétera, etcétera. Luego tendrán que hablar de que una de las formas para enseñar a los estudiantes, tal como dice está el autor, a los young learners, a los aprendientes jóvenes, que bueno, en inglés se llaman jóvenes, pero son niños en definitiva, es el uso de tales y tales distintas técnicas. Dentro de ellas está el uso de rutina, bla, bla, tal como lo señala el autor, estos son los beneficios, las desventajas, bla, 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 de utilizar. Se demostró en una investigación hecha en tal plan, aparte, ¿van siguiéndome el hilo, chicas? Y ese es tu 1.1, ¿ya? Tal como tal investigación, ¿no? En las rutinas lingüísticas, como por ejemplo, bla, 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 la investigación desarrollada por tal persona, demostró tales y tales, bla. En esta investigación, pretendemos nosotros determinar las posibles ganancias de aprendizaje precisamente del uso de tales y tales cosas en esta modalidad, con todos los matices, dificultades y desafíos que ella comporta, descritos anteriormente, en niños y niñas de tal y tal. Por ahí va tu 1.1. Después tú ya tienes las preguntas de investigación. Aquí, el objetivo siempre suele ser la contracara de la misma pregunta de investigación. No sé si eso lo hablamos, Margarita, en algún minuto, yo creo que sí. Si no, me dicen nomás. A lo mejor no hay. Miren. Entonces, No, Aileen y Mauricio, Genesis. todavía no hemos Ya, tocado en detalle ya, ese perfecto. aspecto. Ya, y lo vamos a tocar de inmediato porque esto va a ayudar a ambas parejas. A ambas parejas. Fíjense que aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la pregunta de investigación. Así, quiero que se imaginen una moneda que tiene dos caras, pero esas dos caras son parte de la misma moneda. La pregunta de investigación es una cara de la moneda y el objetivo es otra cara de la moneda, pero los dos son parte inextricably linked. No sé cómo se dice eso, pero tan pegadita. Entonces, si la pregunta de investigación es, por ejemplo, ahora voy a irme con Paulina Mericel, que aquí está la Maricel. ¿Qué estrategias metodológicas promueven de manera más efectiva la comprensión auditiva del inglés en párvulo, en interacciones comunicativas con material audiovisual en un contexto educativo Waldorf? Perdón, Waldorf no tiene en ninguna parte ninguna H intermedia. Es una pregunta, pero
¿No? ¿No tiene? Ya, era solamente porque, ya, perfecto. Entonces, el objetivo es poner con un verbo, comenzar con un verbo, refraseando la misma pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero saber en este estudio, en mi proyecto de grado? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Creo que con esta pregunta de investigación, yo quiero determinar las estrategias metodológicas que promuevan de manera más... Parece que ese es el objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? Esta es la pregunta de investigación, pero el objetivo es la contracara. En el caso de Aileen y Génesis, y ustedes me ayudan, yo ya modelé la primera, ustedes me ayudan. Si el objetivo de la primera pregunta de investigación ya tiene objetivo, entre paréntesis, Paulina Maricel, ¿ya? El objetivo sería entonces, ¿no? El objetivo de este proyecto de grado es determinar las estrategias que promueven de manera más efectiva, bla, 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 bla. En el segundo caso, Aileen y Génesis, ¿qué busca? ¿Cuál es el objetivo de vuestra investigación a partir de esta pregunta de investigación? Entendiendo que el objetivo es la contracara, de la pregunta de investigación. Ay, no sé si está bien, pero Dale. identificar el uso de rutinas lingüísticas en inglés favorecen el aprendizaje o algo así. ¿Ya? Yo creo que no anda nada de perdida, puede mejorar. Yo diría que identificar, así como las taxonomías que ustedes deben haber estudiado en sus clases, ya sea de Bloom, o de Anderson, o de Biggs, hay muchas taxonomías, identificar está en la base. Aquí yo creo que hay un peldaño más arriba, pero por ahí va, ¿sí? Queremos más que identificar, queremos solamente identificarlas y saber que esta es esta y esta es esta. Mira la pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto cualitativo de aprendizaje basada en el uso, ¿no es cierto? Basada en el uso sistemático de rutinas lingüísticas con niños de tal edad en esta modalidad? Entonces, ¿cuál será el objetivo? Por eso yo nunca voy a spoon feed you, no les voy a dar la comida en la boca. Le voy a dar una cucharadita y después ya tienen que agarrar la cuchara y ustedes llevársela a la boca. ¿Ya? Igual que la Margarita seguramente. No estuvo con ustedes spoon feeding you. Ya. A ver, ¿cuál será? Vamos. Quizás determinar el efecto de las rutinas lingüísticas para el aprendizaje en una modalidad virtual. Un aplauso, ¿sí? Y ese determinar implica sin duda, Aileen, la identificación previa. Sí, por eso digo que no estaba malo, pero muy bien. Identificar, te puedo sugerir un segundo verbo también, explorar, ¿ya? Explorar el efecto cualitativo que tendría o tiene el uso sistemático, ¿verdad? En términos de ganancias de aprendizaje, niño, niña, en modalidad tal. Súper bien, bien. Están aprendiendo, chicas, están dando pasos, súper. Entonces, chicas, ya hicimos un modelamiento de la introducción. ¿Cómo es? Usando el ejemplo de una pareja. Después, entonces, van a tener ustedes tienen pregunta de investigación, tienen objetivo, justificación y significancia, es decir, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace esta necesidad? Ustedes mejor que nadie lo saben. ¿Y qué significancia creen que tenga? ¿Ya? Y ahí ustedes tendrán que decir, ¿no es cierto?, a partir de lo que leen,
qué gap, qué vacío viene a llenar. Bien, bien. Sigamos, chicas. 3:13, qué increíble cómo se pasa. Y yo decía en mi cabeza, y le decía a Margarita hace un rato, ojalá alcancemos ya a avanzar al capítulo 2, como se hace, pero en realidad yo creo que estamos bien, no sé si sienten, pero creo que ustedes tienen mucha más claridad ahora sobre la estructura de ese capítulo 1, que pueden empezar ya, y espero ya estén trabajando en él, y nos ponemos de acuerdo ya para la entrega de un primer borrador la próxima semana. ¿Les parece? Les puedo hacer una sugerencia, capaz que se la haya hecho la Margarita. Cuando ustedes usen una fuente, vayan de inmediato haciendo las referencias, ¿ya? No lo dejen para el final. Es decir, si para la introducción usaron 7 referencias, por ejemplo, ya tengan un documento aparte que se llaman referencias y las van poniendo ordenando por orden alfabético y siguiendo APA. No sé si estamos usando 6ª o 7ª edición, pero respecto a las referencias hay una sola, en realidad hay como 2 o 3 diferencias pequeñitas de la 7ª a la 6ª. A mí será porque... Mauricio, Sí, Margarita. lo que yo le sugerí a la educadora en formación es que mientras estemos trabajando en esta etapa de borrador, que no editen ya en formato final APA, pero sí que si van a usar una cita, consideren el autor, el año y la página, y que tengan el nombre del El documento, o nombre, sea, el el título, título, el la título. editorial y el año. Sí, Y que cuando graben las referencias, no las graben por título, que la graben con el apellido y el año. Entonces, si hay que volver a abrir el documento, saben exactamente dónde están. Y si exacto. más adelante ya se confirma que van a quedar esa referencia en el trabajo final, ahí ya editamos en versión APA. Que por Perfecto. cierto, yo les ofrecí que hagamos un segundo taller personalizado, pero yo creo Súper. que eso lo vamos a hacer las 4, solamente para editar APA. Estupendo, estupendo. Súper bueno, porque una cosa es lo que dice la profesora Margarita, que es cómo van a ir ustedes guardando sus referencias, ¿no es cierto? Y lo más importante es nombre o nombres de los autores, es decir, en este caso, San Cristóbal, ¿ya? Paréntesis, 2005, cierre paréntesis, el título. Y eso ya nos va a ayudar un montón, y ustedes van a tener todos los datos en el mismo artículo o en el mismo libro. eh, 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 Estupendo, porque ahí van a ver que, ¿no es cierto?, no se referencia igual un artículo que un libro, ¿ya? Y no se referencia igual un libro que un capítulo de un libro editado, ¿ya? Pero esas cosas, feliz yo, gracias Margarita, porque Margarita puede ser de tremenda ayuda, va a ser de tremenda ayuda para ustedes, para estas referencias, que se pueden hacer manuales, hoy día se pueden hacer con el mismo Word, con Word, se las puede hacer si ustedes saben alimentarle. ¿Ya? Word les va a preguntar nombre de los autores, tal, tal, tal. Año, tanto. Y usted va rellenando como una ficha y después Word con un clic se las da todas. ¿Ya? Hay miles de formas, ¿ya? Está EndNote, otro programa, pero yo soy antiguo y fome, y yo las hago manualmente, una por una, porque me sé de memoria cómo se hace, ¿ya? Hay gente así, rara en la vida. Bien. Más preguntas, chicas, sobre este capítulo 1, antes de ya poner Eh, fecha. sí, yo sí. Dale. Por ejemplo, encontré en este libro sobre el desarrollo y de psicología del desarrollo diversas metodologías, bueno, en sí, referencias sobre la efectividad auditiva, de cómo uno comprende el lenguaje, pero no son referentes a Waldorf. Entonces, eso me serviría un poco más como para contrastar entre ellas, o es necesariamente que tiene que ser Waldorf. Ya. Ahora, eh,
Hay dos cosas que me gustaría decir, después si Margarita también quiere intervenir, adelante nomás, por favor. Dos cosas que quiero decirte, Maricel. La primera es que fíjate que el foco de tu investigación tiene que ver con estrategias metodológicas relacionadas con la comprensión auditiva en inglés, en estos chiquititos, en estas personas pequeñitas, ¿ya? Interactuando con material audiovisual, en el contexto Waldorf. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que el Waldorf aquí no lo vamos a tratar como una variable, ¿ya? A menos que tenga aspectos instruccionales demasiado específicos y que podrían intervenir en el corazón de la investigación. Pero aquí, Waldorf, más que analizar sus metodologías, es un contexto, es dónde ocurre, es dónde está ocurriendo, ¿ya? Entonces, primera cosa. Segunda cosa, Maricel. Lo que tú me acabas de preguntar, o nos acabas de preguntar, es tremendamente interesante, porque en definitiva me estás diciendo, aquí, en este libro de psicología, yo encontré sobre cómo hacer, sobre qué investigación, cómo ocurre la recepción, ¿no es cierto? Cómo uno escucha, entiende, cómo interpreta un mensaje, que son nada más que ondas acústicas, pero el cerebro y el cerebrito chiquitito de esa persona chiquitita también decodifican ondas acústicas en donde partículas de aire se van golpeando, ¿ya? Eso es cuando uno habla nomás, ¿ya? Y entonces, profe, ¿puedo poner esto? Bueno, claro que puedes ponerlo en la medida que tú estás contextualizando y diciendo, bueno, para entender un mensaje, Maricel, ahora voy contigo, para la ejemplificación del capítulo 1. Voy contigo y Paulina, que no está. Entonces imagínate, Maricel, que en este 1.1, entonces tú tendrás que, de nuevo, hablar del inglés. Creo que para ti, para ustedes igual, hablar de inglés, la enseñanza en contextos de instrucción formal, es decir, la escuela, lo que han hecho los países, Chile, el currículum nacional, mira, te estoy dando, y después tú dices, bueno, también en el ciclo de educación parvularia hay muchos desafíos, uno de ellos tiene que ver con que el niño, la niña, está en un proceso de desarrollo y en la comprensión de un mensaje, tal como lo señala, y ahí citas a ese autor o a esos autores, tal como señala, la comprensión de un mensaje implica desde el punto de cognitivo del desarrollo tales y tales cosas, lo que naturalmente se complejiza cuando se trata de una lengua extranjera en un contexto de instrucción formal, tal como lo señala tal otro autor. Entonces, no sé si me va siguiendo, Maricela. Entonces, por supuesto que te sirve como un antecedente, pero luego ese mismo antecedente tú lo utilizas para, como tú dices, contrastar, comparar, contraponer, corroborar, etcétera, lo que tú quieres decir en definitiva, que tú, para dónde vas con esta suerte de más ameno, de general a más particular, es decir, ojo, señor lector, con todo lo que le conté anteriormente, lo que yo quiero determinar en esta investigación es cómo, qué estrategias metodológicas efectivamente pueden promover de mejor forma la comprensión auditiva, bla, bla, ¿ya? Pero para llegar a eso, tienes que pasar por varios caminos, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Excelente. Excelente. Llegamos a... Uy, se pasa volando. Se pasa volando. Sí, Margarita, yo sé que tiene clase y quedemos solamente con la fecha, ¿le parece? Para la próxima semana, démosle un poquito más de una semana, a lo mejor el martes, no sé si te parece, Margarita, nos podrían mostrar, si quieren, cómo van y les vamos dando retroalimentación para que lo entreguen, por ejemplo, el viernes. ¿Les parece? Ustedes nos muestran el martes, damos retroalimentación en vivo, eso, y entonces el martes sigue siendo un día súper importante, pero
ese martes es para dar retroalimentación formativa, para que lo vaya mejorando. Y después, el viernes, si les parece, a lo mejor, parece que lo estoy adelantando más que atrasando, porque era martes No, 5. creo que yo había escrito mal la Ya. fecha, Ya, Mauricio, perfecto. porque siempre Ya. fue en consideración que la Sí, segunda semana de vuelta del perfecto. receso era la entrega del capítulo. Ya, Yo escribí perfecto. mal la fecha. Ya. Entonces, ¿les parece bien, chicas? A mí, yo como estudiante, yo feliz de poder mostrar algo que me hagan mis compañeros, me ayuden, mi profe, mi otro profe, etcétera. Y después, con toda esa retroalimentación, ustedes entregan un avance el viernes, ¿les parece? Entonces, la próxima sesión, Margarita, deberíamos dedicarnos a dar retroalimentación capítulo 1 y ojalá vamos a empezar a hablar del Lit Review, de la revisión de la literatura, cómo se hace. Yo tengo un PowerPoint sobre eso, no las voy a aburrir, una clase con eso, lo prefiero subir, ustedes lo ven y conversamos y yo les voy a dar muchos tips con la profesora. ¿Les parece? Ya. Gracias, Margarita. Yo sé que tienes clases, yo tengo una reunión y ustedes, chicas, tienen mucho que hacer también, porque sus vidas también son bien ocupadas. ¿Ya? Un gusto de verlas. Gracias, perfecto. Chao, Estamos Maricel. viendo. Aileen. Chao, Génesis. Tengan todos buena semana. Nos vemos. Chao, Margarita. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.